Conocen el espíritu del legislador, autor del proyecto y preopinante, la necesidad de reivindicar a un cura, a un sacerdote, que hizo mucho por las villas, por las personas que vivían en las villas en la República Argentina, que llegó a las villas, que las transitó, que evangelizó, pero no solamente que evangelizó, sino que también que educó, que posibilitó que muchos se alimentaran, que posibilitó que se transformaran culturalmente muchos de los lugares o de los habitantes que vivían en esas villas. Pero más allá de compartir el sentido, nos parece que tras la reivindicación de los valores villeros, y aquí es donde se menciona, por ejemplo, el valor de la solidaridad, donde se menciona el valor del optimismo, de la esperanza, de la generosidad, de la humildad, el valor por lo colectivo, que sin duda es un valor compartido por la inmensa mayoría de los argentinos y que además es un valor que está en las villas de la República Argentina. Yo imagino y creo y conozco muchas de las villas y lo cierto es que si es un compromiso por lo colectivo, hay solidaridad, hay compañerismo. Pero también en las villas, señor presidente, además de esta solidaridad, también las personas que las habitan conviven con la violencia. Las personas que las habitan conviven con la inseguridad. Y no solamente me refiero a la inseguridad ciudadana, no solamente me refiero a los robos, a los hurtos, a los homicidios, me refiero a la inseguridad social que tienen. Porque estamos hablando, en muchos casos, de personas que tienen trabajos precarizados o que no tienen acceso al trabajo. Estamos hablando de personas que viven en villas donde no están garantizados los servicios básicos mínimos, como el agua potable, las cloacas, no está garantizada la electricidad. Estamos hablando de personas que tienen negados muchos de sus derechos más fundamentales y más elementales, producto de residir y vivir en las villas, y en donde la inmensa mayoría de los casos, la vida en la villa no es una elección, sino es la falta de opción, producto de la ausencia del Estado. Y aquí es donde me quiero detener, porque si existen villas en la República Argentina, es porque hubo un Estado desertor que no planificó, que no generó condiciones de vida y de vivienda dignas. En la mayoría de las villas en el país se vive en condiciones de hacinamientos con todos los problemas que trae aparejadas las condiciones de hacinamiento en el hábitat natural de las personas. Y entonces, señora presidenta, la verdad es que mucho se discute y mucho se habla del cumplimiento de los tratados internacionales, y yo me pregunto, ¿dónde se cumple la Convención Americana sobre los Derechos Humanos cuando les exige a los Estados otorgar un nivel adecuado de vida para sí y para su familia, incluso la alimentación, el vestido, la vivienda y una mejora continua de las condiciones de existencia? Y si en las villas existe esta mejora continua de la existencia y no pensar como lo hacía el padre Mujica, que decía, tenemos que transformar las villas en barrios de trabajadores. Tenemos que pasar a un estadio superior. No podemos mantener la situación estratificada en las villas tal cual como la tenemos en la República Argentina. Nuestra Constitución lo menciona, señora presidenta. Nuestra Constitución dice el derecho a una vivienda digna, y esto es lo que tenemos que bregar y tenemos que garantizar. El mejor homenaje que nosotros podemos hacer a los residentes de las villas, señora presidenta, es luchar contra los 10 millones de pobres, y al padre Mujica contra los 10 millones de pobres que existen en el país. El mejor homenaje que podemos hacerle al padre Mujica es luchar para que las 2,5 millones de personas que actualmente residen en villas en el país, en los más de 1.800 asentamientos, tengan condiciones de vida dignas, sea porque se urbanicen esas villas o porque en definitiva se les dé una vivienda digna fuera de esas villas. El mejor homenaje que este Congreso podría hacer esta noche, señora presidenta, es tratar la ley de asignación universal por hijo, para que en definitiva
este Congreso determine la universalidad de esta asignación y sea un derecho a la infancia, un derecho a la niñez, y no como actualmente rige en el país, que es un decreto reglamentario al arbitrio del Poder Ejecutivo. Por eso, señora Presidenta, nosotros desde el bloque de la Unión Cívica Radical hemos decidido dar libertad de acción para votar este proyecto conforme a la conciencia de cada uno de los integrantes. Gracias.